cambiar el chip para microbiología y inmunología clínica. Esta clase creo que es corta. La de ayer era corta. Y no he terminado. Bien. Vamos a hablar de qué es la inmunología, que es la primera unidad que atienden ustedes en microbiología y inmunología clínica. Ustedes ya vieron biología 1, biología 2, en biología 2 probablemente les mencionaron algo de eso, inclusive en bachillerato vieron que habían hablado de inmunidad y todo se refiere a inmunidad últimamente. Entonces, ¿quién me puede decir algo sobre qué es la inmunología como ciencia? Sobre todo, como ciencia. Parece que la ciencia existe, por así decirlo, de la resistencia de organismos a ataques. La ciencia que estudia los mecanismos fisiológicos de protección del cuerpo ante los diferentes virus y enfermedades. Ok, vamos bien. Fíjense, pero también hay algo que nosotros dejamos de considerar en la inmunología, que se nos olvida. Yo se lo voy a mencionar de una vez, a pesar que todo el dinero es lo que nosotros vamos a ver aquí. Pero resulta que la inmunología no solamente estudia la manera como nos defendemos de las agresiones externas, sino también de los errores internos que hay en nuestros procesos. La por eso la inmunología es tan importante cuando hablamos de oncología. Porque todas las células, todo lo defectuoso, todo lo que está lejos de lo normal, debe pasar por un sensor inmunológico. Entonces, ¿qué es la inmunología? Es la ciencia que estudia todos los mecanismos fisiológicos, específicos e inespecíficos que intervienen en la defensa de un organismo, sea a nivel interno o sea a nivel externo. Entonces, ¿qué es la inmunidad? Entonces, la inmunidad es un estado de resistencia, aunque ese concepto ha ido variando en el tiempo. Ahora se habla más que la inmunidad es un proceso de homeostasis, de equilibrio entre los procesos fisiológicos, el medio interno, el medio externo, en conjunto con todos los factores. Por supuesto, ese concepto es así como muy grande, por eso la gente siempre lo reduce. Entonces, fíjense, para nosotros, desde el punto de vamos a ponernos en cara de microbiólogos. La inmunidad es un estado de resistencia a enfermedades infecciosas provocadas por bacterias, parásitos, virus u hongos, contra cánceres y neoplasias. Incluso, importante la inmunidad considerarla cuando no es algo patológico, sino que más bien es un proceso beneficioso y recibimos un tejido o un órgano que viene de otro. Entonces, hay sistemas de reconocimiento que me dicen, mira, esto no es propio y por lo tanto lo voy a rechazar. Y hay que buscar la manera de que lo pueda incorporar. Entonces, ¿qué es el sistema inmune? Es un conjunto de órganos, células y moléculas responsables de la inmunidad. Eso no se lo puedo olvidar, porque no es, me dicen, no, mi sistema inmune, y nosotros enseguida pensamos, cuando alguien le dice, no, tu inmunidad está disminuida, ¿en qué piensas? ¿En células, en anticuerpos o en qué? En anticuerpos. ¿Cómo se llama ese tipo de inmunidad? No, esa es la inmunidad para el cuerpo, la mayoría es adquirida. Pero les hablaba más bien para hablar de conceptos clave. Inmunidad, hay inmunidad mediada por células que se llama inmunidad celular. Y hay una inmunidad mediada por sustancias, moléculas que se llama humoral. Bien. Esta clase es cortesía del doctor Armando y la doctora Isola. Por eso hay unas cosas raras aquí de colores. Y tienen que ver, las diapositivas originales de las 3 primeras clases tienen 179. No, yo varié las cosas, solamente que conservé esta porque en homenaje a ellos. Ok, fíjense entonces, el sistema inmune tiene moléculas, células, tejidos y órganos. Cuando hablamos de tejidos y órganos, ¿qué tejidos y qué órganos creen que forman parte de esa inmunidad? La piel. La piel, ajá. La piel corresponde a esos mecanismos que son barreras, la barrera física. Pero, ¿y órganos qué podría ser? Por ahí vamos, por ahí. Hay órganos que se llaman órganos linfoides que están relacionados. Tenemos vasos, tenemos el sistema linfático, cambios importantes considerados. Sobre todo porque yo creo que la diferencia para poder entender
todo lo que tiene que ver con enfermedades infecciosas está en que nosotros no solamente hemos estudiado la enfermedad infecciosa como tal, el agente etiológico, el medio ambiente, sino cómo respondemos nosotros a él. Eso justifica o nos explica por qué hay una determinada sintomatología. Entonces, eso les ayuda a ustedes a ver, viéndolo así, entienden por qué ver fisiopatología. Luego, cuando el próximo semestre vean medicina 1 o semiología, van a entender por qué en enfermedades infecciosas hay una determinada sintomatología, sin entender la fisiopatología, por eso la pregunto. Y les va a ayudar a entender por qué cómo lo diagnosticamos. Ah, claro, porque la inmunidad juega un papel importante, por lo tanto podemos medir de alguna manera el daño que hace ese agente biológico en un sistema biológico, cómo nos defendemos, pero también nos sirve para ver cómo responde el organismo. Entonces, cómo responde es, podemos medir algunas partes del sistema inmune, por ejemplo, tenemos anticuerpos, y llegamos a clasificar las infecciones, mira, infección aguda, infección crónica, por los anticuerpos que están presentes. Si se ha avanzado mucho, ahorita vamos a ver, antes de que tenga síntomas, yo puedo diagnosticar que la infección se ha instalado o no. Entonces, depende, por supuesto, del agente infeccioso, de las manifestaciones clínicas, la tecnología, la disponibilidad, que podemos entonces ayudarnos de eso. Pero también la inmunología como tal, eso entra en el diagnóstico serológico, es decir, serológico viene del suelo, sí, porque se diagnostica en suelo generalmente, pero no necesariamente tiene que ser en suelo, puede ser en cualquier líquido biológico mientras se midan anticuerpos. Puede ser susceptible a que nosotros llamamos reacciones cruzadas, es decir, yo por ejemplo, cuando era pasante de inmunología, me pasó un paciente, le hice la prueba de VIH positiva, le hice la prueba de sífilis positiva, le hice la prueba de toxoplasmosis positiva, una pava muy loca, hepatitis B positiva, hepatitis C positiva, que no, es de una pava, pobrecito. Y por supuesto, me pensé, le van a regañar mucho para estos pacientes. Y por supuesto, lo regañó. Pero, y el tutor lo volvió a repetir y salió todo positivo. Entonces me mandé a preguntar, ¿por qué pasó eso? Ahí supe que lo podía superar. Porque el tipo dice, no, es que tiene toda esa situación, no puede ser. Entonces encontramos que el tipo tenía simplemente, ustedes van a ver en la citología, leishmaniosis, una enfermedad parasitaria, y todas las pruebas que se hicieron que eran de anticuerpos, y todos los anticuerpos daban reacciones cruzadas. Entonces, es decir, saber inmunología nos ayuda a nosotros a poder discriminar si en un determinado momento una prueba realmente está diciendo que el paciente está infectado o es una respuesta cruzada. Hay un ejemplo clásico, como yo quedé marcado por eso. Uno de mis primeros trabajos que hicimos como trabajo de grado aquí fue en pacientes con paludismo, le hicimos la prueba de dengue. Y resulta que el 70% aproximadamente de los pacientes que tenían el diagnóstico de paludismo daban positivo a la prueba de dengue. Y entonces, disculpe, sus futuros colegas médicos en una carta de estupidez pensaban, no, es que estas son endémicas. Los pacientes tienen dengue y tienen paludismo juntos. Una reacción cruzada. Está comprobado que el 70% de los pacientes que tienen paludismo pueden positivizar la prueba convencional de dengue, sale positivo. Eso no significa que tengan dengue, sino que hay anticuerpos que reaccionan. Eso es malo desde el punto de vista clínico, porque el paciente puede ser que la malaria no se diagnostique al principio, pero ya el paciente tiene fiebre y las plaquetas bajas, vamos a hacer la prueba de dengue, dengue positivo. ¿Cuál es el tratamiento del dengue? Acetaminofén. Vaya a su casa y tome líquido. En 7 días usted se le quita el dengue. 7, mata a su casa. 7 días al día 8 o 9, que no se le quitó la fiebre, que está en peores condiciones, regresa. Oye, un dengue complicado, un dengue hemorrágico, no sé qué, y después en un ataque, por si acaso, no tiene paludismo, y dejamos avanzar una semana, más de una semana, el paludismo, y por lo tanto el paciente se complica y en algunos casos muere. La mayoría de los casos de muerte por malaria ha sido por retraso en el diagnóstico y tratamiento. Algunas veces los pacientes retienen el tratamiento, pero
pero muchas veces es porque se diagnostica erróneamente. Hay casos, ustedes lo van a ver en la clase de toxoplasma. La toxoplasmosis es una infección muy común en nosotros. En las mujeres embarazadas toma un papel importante porque si la mujer se infecta durante el embarazo, puede provocar sintomatología. Puede, porque es una fila, no es como la rubiola. Puede. Y el ginecólogo, como no puede, si no puede hacer el biopsia del cuerpo, o sea, donde está el toxoplasma, le hace serología y la serología da IgM positivo y IgM negativo, toda positiva, IgM y IgM. Y el médico decide poner tratamiento. El tratamiento tiene potencial hemolítico y hace que el feto desarrolle anemia hemolítica. Entonces, y puede, está poniendo tratamiento para que la mujer no pierda el bebé, y de paso, el tratamiento puede hacer que lo pierda. Entonces, hay que discriminar muy bien si realmente amerita el tratamiento o simplemente es una huella inmunológica. Por eso es tan importante que ustedes entiendan inmunología tierra. Pero hay maneras de diagnosticar las reacciones cruzadas o simplemente haciendo los dos. Requiere trabajo en conjunto. Los laboratorios saben, o deben saber, que hay pruebas que tienen cierto porcentaje de sensibilidad y especificidad y deberían reportarse. Entonces, la sensibilidad es la capacidad de decir exacto si está positivo es porque puede detectar el agente biológico o alguna manifestación. Y la especificidad es la capacidad que tiene de discriminar que de verdad tiene eso. Pasa con el COVID. En los últimos serotipos de COVID, el paciente tiene toda la sintomatología, parece COVID, se comporta como COVID, todas las complicaciones del COVID y la prueba sale negativa. Y en este momento la sensibilidad de la prueba del COVID está baja. Pero la prueba, por ejemplo, pero si sale positiva, la especificidad es por lo menos el 100%. Entonces, hay pruebas que tú dices, bueno, que si no hay otra manera de medirlo, ustedes deben discriminar que tiene una especificidad muy alta, por lo tanto, voy a creer el diagnóstico y voy a correlacionar con clínica. Aquí les pongo la parte, es decir, ustedes no pueden creer solo la clínica o solo el laboratorio. Es decir, lo que dicen en Moral fuera que yo escuché solo me quedé en este departamento. Eso es que el laboratorio y la clínica aislados son estériles. Pero cuando se combinan, es decir, es la mejor herramienta para la atención. Por supuesto, cuando ustedes ejerzan a nivel de hospital, no hay laboratorio. Entonces, tienen que confiarse mucho de la clínica, pero deben considerar que hay que tener impresiones diagnósticas y, tristemente, empezarán a hacer tratamiento empírico. Bueno, y se comporta como toxoplasmosis, parece toxoplasmosis, tiene epidemiología de toxoplasmosis, pero no tengo confirmación de laboratorio. Si puedo esperar y lograr confirmación de laboratorio, firmo. Si no, empiezo a tratar y veo la manera de poder confirmar el diagnóstico. Pero esa es la manera de trabajar. Pero por favor, no se olviden que hay que analizar los casos. Por eso aquí llega el momento de hablar de diagnóstico diferencial. Muchas cosas se parecen. Un síndrome febril. Un niño tiene fiebre. Puede ser cualquier cosa. Desde virus, bacterias, hongo, cualquier cosa. O puede ser simplemente que lo dejaron en la escuela y somatizó porque no quería bien clase. Yo lo hacía. Si no llevo a mi maestra en segundo grado, fiebre pareja. O sea, máximo. Ok, y entonces estas moléculas actúan en conjunto para defendernos y constituyen el sistema inmune. Pero recuerden que hay que saber interpretarlas. ¿Cuáles son sus funciones? Distingue entre moléculas propias y moléculas extrañas. Antes eso se llamaba sistema de histocompatibilidad. Ahorita le llaman HLA. Esos nombres han ido cambiando en el tiempo, la literatura ha introducido nuevos términos, pero sigue siendo más o menos lo mismo. Es un sistema que me dice que reconoce mis antígenos propios, es decir, las moléculas que son propias de las extrañas. Vigilancia para detectar la presencia de agentes extraños, bacterias, parásitos, virus, hongos, células neoplásicas, entre otros. Detectar, atacar, destruir y guardar memoria de cada encuentro. Esto es importante porque es lo que nos da que nosotros hablemos de que hay una inmunidad natural y una adquirida por exposición. Inicia la defensa más activa y completa y si existe una posible reinfección.
incluso nos inmuniza frente a algunas infecciones. Nosotros sufrimos infección por el virus de la varicela una sola vez en la vida. Nos da lechina una sola vez en la vida si no nos vacunamos. O nos da papel una sola vez en la vida. Nos da sarampión si no, una sola vez en la vida. Pero el dengue nos da varias veces. ¿Por qué será? Dígalo. Dígalo. La idea es que, compartir. Si lo reconoce, fíjense que analicen esto. A mí me encanta el dengue por eso. El dengue comienza sintomatología el primer día, fiebre, te sientes mal, te vas a morir, te duele la cabeza, toda. Cuarto día, tienes fiebre, te sientes, parece que hasta aquí llegó mi vida. Y el quinto día te sientes ya, aquí llegué. De repente, en la mitad de ese quinto día o el sexto, amaneces cansado, pero perfecto. No tengo fiebre, no me duele nada. Solamente tengo una picazón extraña en el cuerpo, una erupción y nada más. Y ya me quito todo. Los blancos están por el suelo, las plaquetas están por el suelo, pero yo me siento bien. Yo no me siento débil. Esto es porque el organismo tarda aproximadamente 4 días en generar anticuerpos que sean realmente efectivos contra el virus. Al quinto día ya la mayor concentración ha llegado y hasta ahí llegó. Es decir, comienza un proceso de destrucción y por lo tanto ya el sexto día ya el anticuerpo se neutralizó el virus y comienza un proceso de recuperación. La picazón del cuerpo es porque el anticuerpo se pega al virus y los sistemas efectores hacen que ese complejo antígeno-anticuerpo se va hacia normalmente pasa a los capilares y de la piel para hacer frío. Y atrae respuesta inmune ¿se acuerdan de inmunología de los mastocitos y de células? Tiene una respuesta alérgica por eso. Y por eso esa erupción es característica de ese tipo de infección. Cuando ustedes como médicos vean, mira, ustedes ya lo van a ver, mira, tiene un eritema, rojo, ya ustedes no van a decir, oye, eso no puede ser, no, eso es complejo antígeno y anticuerpo que se formaron. En el dengue, pues, ya intuye qué es lo que está pasando. Pero resulta que al año siguiente volvemos a tener dengue. ¿Qué pasó? Esos anticuerpos se destruyeron, desaparecieron, disminuyeron y volvemos a empezar. ¿Qué pasó con esto de existe una posible reinfección y una defensa más activa y completa? En algunas patologías podría pasar eso. Hay algo importante, depende también de la agente biológico. Los virus tienen capacidad de mutación. En el caso del dengue, el dengue tiene 4 serotipos reconocidos. Hay un quinto que están trabajando por ahí, pero 4 serotipos, así 4 tipos distintos del virus del dengue. Y nosotros hacemos inmunidad específica contra un solo tipo. Entonces tenemos 1, dengue clásico; 2, dengue hemorrágico, que es el más grave; 3, un dengue rarísimo que se da con diarrea; y un dengue 4 que da un poquito de dolor de cabeza, pero no te da fiebre, una cosa así grave. Todas las prácticas positivas, pero no te dengue, pero no te da fiebre. Hay un quinto que tiene más complicadas, pero no se va a derrotar mucho. Dengue en la vida te puede dar 4 veces. Si sobrevives a ello, te superas. No vamos a la histología. En parasitología, el paludismo se controla también con anticuerpos, también tratamiento, pero a los anticuerpos pueden tener algún papel importante. Sin embargo, lo que tú decías, si yo me reinfecto recientemente, si tuve dengue en enero, me infecto otra vez con paludismo en julio o en agosto, los síntomas van a ser menores hasta, creo que tengo paludismo, me duele un poquito la cabeza, y ayer me dio como fiebre, no significa que me curé, solamente que los síntomas son menores. Pero resulta que hay agentes etiológicos que provocan una respuesta que no sea tan duradera. Por ejemplo, los anticuerpos contra plasmodium, que es el agente etiológico del paludismo o de malaria, duran aproximadamente 8 meses. Después de 8 meses disminuyen. ¿Qué nos pasa a nosotros con el COVID? Aparte de las mutaciones, los anticuerpos que se generan contra COVID, los neutralizantes, que son los importantes, disminuyen de 3, que comienzan su proceso de disminución a los 3 meses, y a los 6 meses desaparecen. Es decir, los neutralizantes, los anticuerpos de marcaje de infección quedan, pero los que realmente son efectivos disminuyen a los 6-8 meses y ya no están. Por lo tanto, ustedes simplemente analicen las noticias. ¿Cada cuánto tiempo nosotros tenemos repunte de casos de COVID?
coincide específicamente con nuestras vacaciones a otra cosa, ¿no? Es decir, enero, julio, diciembre. Ahorita van a repuntar los casos en diciembre por antes de volver loco. Y volvemos a decir, por eso las vacunaciones tienen que ser cada 6 meses. Por supuesto, eso es dinámica biológica. La dinámica biológica dice que el virus se va a ir adaptando a nosotros, no nosotros a él. El virus se adapta a nosotros y se vuelve cada vez más infeccioso, como ha pasado, pero cada vez menos letal. Porque como si yo lo considero un ser vivo, como ser vivo que me interesa mantenerme vivo, si yo vivo a expensas de otros, no quiero matar lo que debo. Por lo tanto, entonces, por supuesto, cuando yo biológico son muchas generaciones para que pase. En los virus muy rápido, ha tardado 2 años. En otros, en animales superiores, tardan años. Bien, ¿cómo viene hasta aquí, verdad? Ok. ¿Cuál es el objetivo del sistema inmune? Surge como una función esencial para la vida en un medio donde coexisten agentes patógenos y hospedadores. Importante, ustedes que están viendo epidemiología, el término huésped, que se utiliza mucho en la literatura en ciencia infectológica, está mal empleado. El término correcto es hospedador. Entonces, en la cadena epidemiológica o en la triada ecológica, le cambiamos el nombre y llamamos hospedador, si no le decimos susceptibles. Entonces, aquí hay que jugar mucho con usar los términos correctos. Entonces, cuando yo digo que es un hospedador, es porque estoy pensando desde el punto de vista de la gente etiológica. Si estoy pensando desde el punto de vista clínico, ahora estoy hablando de susceptible. Es decir, todos aquí somos susceptibles al COVID, pero tenemos la vacuna, la barrera mecánica que nos protege. La vacuna nos proporciona un medio inmune de protección, mientras que los tapabocas o cualquier otro medio nos provee un medio de protección físico artificial. Lo que nos infectamos de COVID pocas veces, tenemos anticuerpos que nos da una inmunidad que fue de tipo activa o infecciosa. Mientras que los vacunados, que no sufrieron nunca infección, que son muy raros que haya pasado, tienen una inmunidad pasiva adquirida por vacunar. Estudiar cuál es más efectiva es parte de lo que se hace en un partido. Entonces, el sistema inmune reconoce lo propio, destruye lo no propio, recuerda al enemigo para poder tener una respuesta más efectiva. Entonces aquí tenemos conceptos importantes de inmunidad. Tenemos una inmunidad innata y una adaptativa. Esta inmunidad innata, ¿de dónde viene? No es que nosotros nacemos con toda esa super mega protección. Esa inmunidad, ¿bien? La genética tiene mucho que ver, pero nuestro nacimiento marca el tipo de, es decir, el tipo de, o la calidad de nuestra inmunidad. Lo que nacemos por vía natural, aparentemente tenemos mejor inmunidad innata que los que nacen por cesárea. No por nada, los países desarrollados, nacer por parto natural es obligatorio y solo de vez en cuando, si el universo si llega una bomba termonuclear o la paciente no tiene, el niñito tiene 8 vueltas del cordón umbilical, está complicadísimo, no sé qué, le hace cesárea. De resto, porque inmunológicamente, y en realidad hay muchísimos procesos mezclados, la gente de salud mental dirá que es psicológicamente otra cosa, claro. Pero desde el punto de vista biológico, el parto natural comienza o activa nuestra inmunidad innata en cuanto a que ese paso hace que nosotros tengamos nuestro primer contacto con antígenos extraños para nosotros, como es la microbiota del canal de parto, la de la piel, la del ambiente hospitalario. Eso entonces hace que luego mecanismos que son potenciadores como la leche materna es rica en una gran cantidad de cosas. El contacto, esto de que la gente dice, no, el contacto con la madre, no sé qué, por el lazo emocional, todas esas cosas, espiritual. Ok, pero biológicamente es mucho más importante, porque el contacto con la piel de la madre está pasando
anticuerpos que son propios de ella, ¿vale? Y con el contacto le está pasando antígenos que son de su microbiota, que si no estuviera pasándole por leche materna, esto probablemente le causen alguna patología, pero como se lo está pasando, el organismo es como que instalando un software nuevo, es una computadora nueva. Reinició la tortura. Por eso, hay vamos a llamarlo así, patologías que son más característicos en pacientes Gracias. Bueno, entonces, hay patologías que son más frecuentes en pacientes que nacen por cesárea, o que no tuvieron contacto estrecho con la madre, por ejemplo, la madre se murió, es dramático, pero o no fuiste por pasar una incubadora, o la madre le dio depresión por parto y no fue, o algo más loco como que a la madre le pusieron un poco de antibióticos. Si hubo un parto con hubo problemas y la mamá recibió antibióticos o el niño recibió antibióticos, esta inmunidad se afecta. Y no lo puede que lo veamos a corto plazo, pero a mediano y largo plazo va a traer consecuencias. Si usted hace un estudio de seguimiento, muy probablemente esos niños van a haber desarrollado algún tipo de problema alérgico. Y también siente depresión. Sí, por la microbiota. Ok, entonces, la innata. Células iguales en una misma población. Es decir, cuando nacemos tenemos diferentes líneas celulares. Neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, mastocitos, macrófagos, todo que ser más o menos normal. Y dependiendo del ambiente donde nos encontremos, ellos van recibiendo información nueva. En los niños es natural que el sistema linfoide esté mucho más activo porque está recibiendo nueva información para generar una respuesta, esta respuesta innata para pasar acá. Entonces, los órganos linfoides están muy activos, el timo está muy activo. La formación de nuevas células hace que los linfocitos estén en mayor proporción en los niños que en los adultos. Por eso, yo veo una hematología, tiene 5.000 glóbulos blancos, de esos 30% neutrófilos, 70% linfocitos. Si yo digo, ¿y el paciente está normal? Sí, entonces es un niño. Muy probablemente es un niño. En cambio, si yo veo eso en un adulto, probablemente hay un proceso viral instalado. En un niño que yo vea que hay aumento de los neutrófilos discretamente, como 55 o 45, yo debo pensar que hay un proceso infeccioso instalado. Por eso es tan delicado tener siempre la edad del paciente, el contexto a la hora de discriminar. Entonces, el ojo de un buen médico y un buen clínico se destaca en el análisis de los resultados de laboratorio. Por favor, a medida que vaya pasando, no lo pasen desapercibidos, vean los detallitos, que eso es lo que garantiza que sean buenos médicos. Ok, fíjense que esta especificidad es limitada porque yo siempre considero la inmunidad innata como las abuelas. Bueno, mi abuela era así como que no importa lo que pasara, si me caía, cualquier cosa era como una explosión atómica en defensa. Es decir, sin control. Eso era lo mismo que me cayera o que tuviera fiebre. Es decir, eso era una tragedia griega y no sabía que hacer todas las medidas posibles. Pero algo así como que lo veo triste, eso que tiene fiebre. Vamos a bañarlo, no me pueden ver sentado sin hacer nada para estar aquí bañado. Todo nos pasa así. Las abuelas normalmente son así. Pero esa inmunidad es limitada porque actúa siempre de la misma manera. Entonces, esa inmunidad es la que provoca fiebres muy altas, de repente, porque llevé mucho sol, me insolé, me dio fiebre. Porque lloré mucho, me dio fiebre. Me asusté, me dio fiebre. Me entró en contacto con un agente infeccioso, una infección urinaria, tengo fiebre. Apenas alguien tosió en el salón a las 7 de la mañana, ya a las 12 tengo fiebre y no por todo. La secreción mucosa, es decir, la congestión nasal, que es uno de los tipos de inmunidad que es protector. Entonces, la respuesta es siempre, vamos a llamarla exagerada, pero que es una respuesta que es inespecífica y actúa igual para todos. Por supuesto, eso evita que
el primer día de salida del mundo nos curamos. Porque si no, nos mantiene, claro. Y luego, tiene esto, no deja memoria y es de corta duración. Es decir, por lo que me expuse, no representó un gran problema, es decir, para los que tienen no permaneció en el tiempo, sino fue algo muy puntual, eso desaparece, esa respuesta desaparece y no la reconocemos. Si hay algo que es decir, si la respuesta se mantuvo en el tiempo porque me expuse mucho con la gente, entonces esto empieza a pasar. Los neutrófilos, que son los encargados de esta primera parte de inmunidad, suben, por ejemplo, nosotros cuando nos golpeamos, que se infecta una herida, normalmente nuestro sistema inmune, si es una herida pequeña, se encarga de eso y ya, al cabo de 24-48 horas ya está listo, se soluciona el problema. Pero si la infección permanece, hay una exposición a la gente, aparecen otras células más especializadas que ahora van a reconocer, este es un agente externo, está aquí metido, voy a generar diferentes mecanismos, genero anticuerpos que van dirigidos contra él o genero mecanismos para que las células ahora lo ataquen directamente a él lo más rápido posible, que es lo que pasa con las infecciones que se vuelven crónicas. Nosotros entramos en contacto con el virus de herpes, el herpes simple tipo 1, el labial. Entra en contacto con nosotros, aparece la lesión, se activa al principio de la primera vez, es una inflamación mayor, muy molesta y desaparece en los días, los tratamientos más rápidos, pero si tuviera un tratamiento eso desaparece poco tiempo. El virus es controlado porque el virus se queda en los linfáticos y nosotros vamos a hacer anticuerpos contra ese virus que van a permanecer con nosotros toda la vida. Pero cuando nosotros nos estresamos o algo altera nuestro equilibrio inmune, vuelve a aparecer. Entonces, esas son las infecciones que nosotros mantenemos a raya porque nuestra inmunidad mantiene a raya. Por eso fue tan impactante la aparición del virus de inmunodeficiencia humana. Porque nosotros en este momento tenemos toda una enciclopedia de cómo tratar todas las infecciones que han pasado hasta este momento en nuestra vida. Pero si llega algo que de repente nos desenchufa o nos resetea nuestro sistema inmune, cualquier cosa que nos dio antes nos puede volver a atacar y no tenemos cómo defender. Por eso en el VIH hay infecciones que son oportunistas, hay infecciones que son tontas, que no le hacen nada más y resulta que a estos se los pueden matar, o se desarrollan neoplasias. Cualquier manchita, cualquier lunar se convierte en una terrible enfermedad. Con el mayor conocimiento que tenemos ahora del sistema inmune, podemos entonces mejorar la respuesta y por eso es que el virus de inmunodeficiencia humana se ha convertido hoy por hoy casi como una de esas infecciones o esas enfermedades crónicas que mantenemos controladas. Y la gente puede llevar una vida perfectamente normal sin ninguna complicación. Hay una infectóloga que tiene, eso es su mayor orgullo, tiene un paciente que tiene 38 años que lo diagnosticó con VIH y el paciente está perfecto. Y bueno, ya tenemos casos de pacientes curados y que el COVID estaba de bueno que la terapia génica con ARN mensajero probablemente tiene la cura. ¿El VIH también pudiese ser un tipo de ejemplo parecido? Lo que pasa es que el VIH en algunos serotipos tienden a desaparecer. Algunos permanecen, pero otros tienden a desaparecer y nuestra inmunidad lo mantiene. Pero desaparecen hasta el sistema inmunológico. Quedan anticuerpos, pero el virus como tal desaparece del cuerpo. Puede tener una lesión una vez en la vida y desaparece, porque depende si entró en contacto con nuestro sistema en general o solamente la lesión se quedó circunscrita a la piel. Si se quedó a la piel o a una mucosa específica, cuando se elimina por criocirugía o cualquiera de estas cosas, podría eliminarse. Como cuando nos sacan los calidiones en la infancia, que todos tenemos en la infancia, no pasa. Cuando desaparece, y nunca más. Ok, fíjense, entonces tenemos ahora con la inmunidad adaptativa, las células son diferentes en una misma población, nosotros llamamos clonas. Entonces, un clon de linfocitos B, que es decir, que genera anticuerpos contra COVID, contra varicela, contra sarampión. Las vacunas, nosotros si nosotros investigamos todos nuestros linfocitos, podemos identificar
con mucha ociosidad qué enfermedades nos dieron. En algún momento, alguien cuando analice nuestro genoma, va a identificar cada proteína y dirá, esta persona que tiene 30 años, le dio tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Esto viene del crónico. Porque si nosotros comparamos nuestra inmunidad adaptativa con alguien de Europa, que no ha viajado mucho, los cambios son importantes. Es bastante específica, tiene una actividad tardía. Esto tardía no significa que no ataque, sino que primero hay este primer ataque y luego va. Por eso es que puede pasar días. Deja memoria que puede ser permanente o va desapareciendo en el tiempo y tiene larga duración en el sentido de que nos puede proteger semanas, meses, años o toda la vida. Entonces, en esta pirámide tenemos nuestra primera línea de defensa, la base, como decía, piel, membranas mucosas, las enzimas. ¿Qué enzimas podrán ser esas que tienen alguna actividad protectora? Exacto. La amilasa, por ejemplo, el ejemplo clásico. La amilasa destruye las proteínas que pueden formar parte de la pared de algunas bacterias y que les limita la acción. Entonces, también tiene muchas funciones la amilasa. Pero esa función es importante. Hay órganos linfoides importantes en la cavidad bucal. Uno que antes había una conducta muy loca, era que todo el paciente, todos los niñitos les da fiebre porque se infectan a cada rato y siempre tienen una faringitis y una faringoamigdalitis. Entonces, la conducta del pediatra era, adiós, eliminar las amígdalas. Con el tiempo, esos pacientes que eliminaron las amígdalas se convierten en pacientes que desarrollan asma alérgica, algunos problemas respiratorios, problemas digestivos, porque es la primera barrera que no tenemos a nivel bucal. Pero no sé si eso es cierto, pero yo sufro mucho de las amígdalas y una vez un médico me dijo que es necesario extraerlas porque a largo plazo puede incluso haber implicancias cardiológicas. Pero pues porque claro, los defensores de la amigdalectomía, pero que inventaron que se lo tengan claro, dicen, y es probable que eso pase, si hay infecciones crónicas, que la amígdala está muy comprometida, como tiene contacto sanguíneo, esas bacterias que están ahí podrían pasar por el torrente sanguíneo y se alojan en el endocardio. Y entonces está relacionada con endocarditis, pero el más riesgo tiene de generar endocarditis, una cáliz, que la amigdalitis crónica. Hay que buscar una manera, ¿no? Pero la amigdalectomía no debería ser la solución. Hay gente que sostiene que eliminarla es como que, ok, vamos a quitarlo, pero ya saben que van a ser asmáticos, que todo, en algún momento, es decir, una defensa natural sobre todo, y vuelvo con los parásitos, la yardiosis. Hay un trabajo que dice que una persona, pues los niños que se les quitan las amígdalas antes de los 5 años, tienen 40 a 50% más de posibilidad de desarrollar yardiosis sintomática que los que la tienen. Los cuadros alérgicos, si tú tienes un cuadro alérgico, si tú tienes una familia de todo el mundo es alérgico, y tú eres alérgico y te quitas las amígdalas, adivina, bienvenido al mundo de los alérgicos. Porque el efecto inmunomodulador de las amígdalas, mediadas por inmunoglobulina A en cavidad bucal, es muy importante. Claro, ese mecanismo, si te eliminan las amígdalas, la naturaleza es muy sabia. Hay otros órganos más pequeños a nivel de cavidad bucal que empiezan a generar inmunoglobulina A. Entonces no es que desaparece del todo, pero la protección disminuye mucho. Ok, la flora o la microbiota natural. Nuestra microbiota nos defiende, tanto a nivel intestinal, como a nivel de piel, como a nivel de fosas nasales, y por supuesto en cavidad bucal. Un cambio en nuestro entorno geográfico determina un cambio en nuestra microbiota. Por eso, los que no son de aquí, cuando llegaron la primera vez a estudiar aquí, que fue la primera vez que se separaron de su comida por tanto tiempo, probablemente pasaron como una semana donde les dio fiebre, diarrea y todas esas cosas locas y se lo achacaban a que estaban deprimidos porque estaban solitos ahí en su casa.
puede ser, biológicamente, les explico que su microbiota estaba conociendo a otros microorganismos. Y entonces el proceso de adaptación. La depresión por cambio de tono puede ser porque nuestra microbiota se está adaptando o no puede ser. Entonces, hay que pensar que estamos conectados a este mundo microbiano. Bien, proteínas de complemento, que son las proteínas, estas sí son las abuelas. Las proteínas de complemento atacan todo lo que parezca extraño sin preguntar. O son como los policías, es decir, un policía en comando, así como operativo. Todo el que se vea sospechoso, bueno, después pregunta. Ayuda muchísimo, pero también puede ser la causa de alguna patología. En la malaria pasa que se forma complejo el parásito con los anticuerpos que lo atacaron cuando salió, queda expuesto en la sangre y termina en el riñón. Resulta que el complemento a nivel del glomérulo se activa y entonces ataca y destruye lo que al complejo de anticuerpos y todo lo que está alrededor. Y entonces es responsable cuando hay gran cantidad de la insuficiencia renal aguda malárica. No fue el parásito, fue el sistema inmune que respondió de manera exagerada. Entonces, tenemos la segunda línea de defensa. Ya está un poco más, y empieza un proceso de especificidad. Empiezan los fagocitos, que son los macrófagos que están a nivel de diferentes órganos y tejidos. Tenemos, ustedes seguramente han escuchado, los natural killer, células asesinas naturales, que son de primera línea de defensa, pero que necesitan ser activadas por mecanismos primarios. Los granulocitos, que son los neutrófilos, primera línea de defensa, se consideran micrófagos, porque pueden fagocitar antígenos de menos de 5 micras. Y tenemos los macrófagos por supuesto, para sacar más células. Los granulocitos generalmente están en sangre periférica y pueden pasar por diferentes procesos. En fisiología, ¿cómo se llama el proceso cuando pasa un blanco del torrente sanguíneo al tejido? Diapéresis, ¿verdad? Entonces, por diapéresis pasa. Los macrófagos sí pasan, sin necesidad de que los llamen, ellos están en algunas mucosas o en algunos órganos importantes donde, por supuesto, la economía orgánica es importante mantenerla. Tenemos macrófagos alveolares, tenemos los macrófagos hepáticos, tenemos macrófagos conectivos y piel, y en diferentes órganos y tejidos donde es indispensable que se pueda atacar lo más rápido posible. Y luego tenemos la tercera línea de defensa, donde aquí es más específico, linfocitos T y linfocitos B. Ahí tenemos todas las clasificaciones. Después, en las próximas clases veremos que hay linfocitos B de diferentes maneras, que se pasan a células plasmáticas. Tenemos linfocitos T, CD4, CD8, CD34 y con diferentes marcadores, y que son, que al final lo que nos van a mantener, ellos como que se llevan la corona de que, sobre todo, pero todo esto no hubiese pasado si no hubiésemos en el problema. Si nosotros tenemos un déficit a nivel de uno de estos elementos, este elemento, por supuesto, no se va a aplicar con nada. Ok, entonces la inmunidad innata es heredada porque hay genes que se activan y que son parte de nuestro genoma, de algo que antes llamábamos ADN no codificante, que se supone que nosotros, en menos del 10% de nuestro ADN sabemos qué hace, y todo el resto parece relleno. Resulta que ese ADN que es relleno no codificante, epigenéticamente guarda información de todo lo que ha vivido en nuestras generaciones pasadas. Y por lo tanto, en algún contexto puede activar alguna sustancia o algún medio o alguna exposición a algo externo, puede activarlo, y que ese gen se active me va a permitir que se expresen proteínas que son necesarias en algún momento. A eso se le llama epigenética, es la cosa más loca. Eso nos indica, por ejemplo, que alguien dice, no, yo tengo predisposición a la obesidad, porque toda mi familia es gorda y todas esas cosas. Puede tener un gen para eso. Pero si tú no te pones a comer como loco, la gente, tengo predisposición a la diabetes. Hay genes que codifican ese tipo de expresión. Si tú no lo activas, tengo predisposición a un determinado tipo de cáncer. Genes que se activan por el DNA. También parece que hay genes epigenéticamente que se manifiestan por contextos sociales, que hacen que nosotros nos comportemos de determinada manera, no solamente
porque vivimos, por ejemplo, en Latinoamérica. Si un niñito que toda la familia latinoamericana de aquí lo llevamos a Finlandia y lo hacemos crecer así, y de repente lo exponemos a algo, a algún determinante cultural latino, sobre latino, activamos el género. Eso es algo así como que el problema que tenemos con Venezuela y la activación de Latinoamérica con el socialismo de izquierda. Que así nunca, algo no sé qué pasa, pero no vota. ¿Verdad? Entonces, el individuo reacciona esencialmente de igual manera a distintos antígenos, porque la innata no requiere contacto previo con el antígeno, sino que actúa rápidamente. Y entonces aquí tenemos varios datos. Tenemos entonces la integridad de los epitelios de piel y las mucosas, juega un papel importante. Fíjense que a nivel del estómago el pH, el moco, los cilios, el reflejo de la tos y el reflejo del vómito son parte de nuestros mecanismos esenciales. El flujo, el mismo sudor, la microbiota juega un papel importante, la formación de lisosima, lactoferrina y lactoperoxidasa que va a estar en materia fecal, la turbulencia de los estornudos, las lágrimas inclusive forman parte de nuestros mecanismos. Y esos mecanismos generalmente van mediados por respuestas de tipo inflamatoria, donde los neutrófilos juegan un papel importante, liberan material, es decir, dentro de sus gránulos que van a provocar aumento de factores de necrosis tumoral, aumento de una sustancia llamada leucotrienos y de pirógenos, que son los encargados de aumentar la temperatura, cambiar la permeabilidad vascular. Entonces, al cambiar la permeabilidad vascular, es decir, el líquido que está en los vasos pasa al tejido, al espacio extracelular, se acumula en ese espacio. Eso hace que haya mayor capacidad de movimiento para los macrófagos y los micrófagos, los neutrófilos, y pase esto, tengamos inflamación. ¿Qué caracteriza un proceso inflamatorio? ¿Qué ven en interno? Tenemos una inflamación, tenemos algo que se llama rubor, este rojizo. Tenemos que algo característico que aprendieron nuestras abuelas y nuestras madres, que tocan la lesión, así como si fuera. A lo tengo que hacer medicina, no, está caliente. Eso que indica que hay un proceso inflamatorio. Y por supuesto, dependiendo de dónde esté, la alimentación funciona. Entonces, ¿cuáles son las características de la inmunidad adquirida? Depende de los linfocitos, es estimulada por la exposición a microorganismos o antígenos, es bastante específica y la respuesta genérica a exposiciones repetidas al antígeno. Esto es la base de la inmunidad adquirida, es decir, la respuesta, la primera vez que nos pusimos, actuamos. Logramos solucionarlo en 4 días. Vamos a ponerle el número. La próxima vez que nos pongamos ese antígeno lo solucionamos en 2 días. La próxima vez que nos ponemos, al día siguiente ya estamos listos. Y luego nos ponemos a día y no hace nada. Que es lo que nos pasa normalmente nosotros. Nosotros vamos haciendo una especie de inmunotolerancia a los antígenos que estamos expuestos. Pues todos los días, cada vez que nos ponemos una bacteria nueva, nos da fiebre y nos sentimos mal. Es decir, pasaremos todos los días, porque todos los días nos ponemos positivos. Entonces, ya tenemos una inmunotolerancia, ya sabemos cómo actuar y eso es automático. Por eso, vean, si fíjense los niños, la primera vez que van a la escuela, primer lunes van a clase escolar, martes ya tengo fiebre, miércoles, bueno, pasé 2 días en casa, el jueves, el sábado tengo fiebre. Las primeras 2 semanas son de fiebre, todo, gripe, no sé qué, hasta que de repente volvieron a clase y nunca más me dio nada. Pero la se va poniendo. No es que, porque los virus, diferentes agentes siguen estando en el virus. Solamente que ya se va poniendo eso. Cambio de escuela, volvió a empezar. Entonces vean que pasa por eso. Sin embargo, puede pasar lo contrario. Por ejemplo, las respuestas alergénicas que también son mediadas por el sistema de inmunidad adquirido. Si yo me pongo la primera vez, yo tengo susceptibilidad o sensibilidad, por ejemplo, a los crustáceos, camarones y cosas de esas. La primera vez me picó la lengua. La segunda vez que lo comí, se me pincharon los ojos. La tercera vez me dio una roquera. La cuarta vez me dio una taquicardia. La quinta hice un shock anafiláctico.
Entonces, a eso, el fenómeno de es decir, ya perdimos la tolerancia inmunológica y entonces pasamos a un proceso de sensibilización que me lleva a respuestas exageradas anafilácticas. Eso tienen que considerarlo ustedes. Cuando ustedes hacen historia clínica, se lo menciono porque eso les va a pasar. Tiene un paciente, ¿no? Era alérgico a la le van a poner por primera vez, sobre todo cuando colocan por primera vez un antibiótico, tipo penicilina. ¿Antes de la penicilina? No, nunca. ¿Y en tu familia? Ah, bueno, mi mamá. Bueno, si no tienen otra alternativa, bueno, me la colocan, pero tienen que vigilarlo. Y porque la alergia a los antibióticos, sobre todo a la penicilina, se potencia en el tiempo. La primera vez no te da nada. La segunda, el paciente siente así como que le quilla el cuerpo y le da como una fiebre rara. La tercera vez, tiene un ataque de asma. La cuarta, pues, se echó anafiláctica que yo. ¿Es posible que esa alergia, o sea, suceda de que se le colocó la penicilina en este caso en varias ocasiones, pero después de años comenzó a ser alérgico? Eso es una cosa loca que nadie sabe interpretar, porque un momento determinado lo usaste el tiempo y de repente empieza la alergia. Por eso hay que vigilar constantemente eso. En el tiempo de COVID pasó una cosa muy loca. La vancomicina, el 0,01%, la vancomicina es uno de los antibióticos más importantes para gram positivos. Es la última línea contra los gram positivos. Para los estafilococos es lo máximo y para las infecciones complicadas que no sabemos cómo tratar, le ponemos vancomicina. En el tiempo de COVID, tienes tos, te está dando fiebre, rápido, vancomicina, y meropenemia, todo lo que consiguieron. Resulta que había pacientes que no habían tenido, solamente tenían COVID y tenían un problema respiratorio, y les pusieron vancomicina y empezaron a generar fiebre. Y entonces, no, cada vez está peor, cada vez tiene más fiebre, y seguimos poniéndole, vamos a ponerle más vancomicina, y más fiebre, más vancomicina, más fiebre, y entonces, ¿pero qué quieren? Le quitan la vancomicina, se acabó la fiebre. Una respuesta alérgica a la vancomicina. Por eso, es decir, no tenemos un umbral de tolerancia. Cuando excede el umbral de tolerancia, se activa. Entonces, por eso es tan importante la vigilancia farmacológica de los efectos adversos. Si la gente piensa nada más en vacunas, pero hay medicamentos que tienen efectos adversos, que es importante valorar, alimentos que es importante tener en consideración, que se pueden o no relacionar con la parte infectológica, pero si tú le pones tratamiento a un paciente con una neumonía, de repente el paciente desarrolló, secundario a eso, una lisidiosis intestinal y desde entonces se convirtió en un paciente alérgico o desarrolló celiaquia, intolerancia al gluten. O sea, después de viejo puso intolerancia al gluten, como le pasó al doctor Bebé. A mí me encanta porque yo aprendo a la gente servicio que tengo alrededor. Sí, porque él tenía una diverticulitis, tomó muchísimo tiempo antibióticos contra anaerobios y posteriormente desarrolló celiaquia. Por supuesto, no que le causó el antibiótico eso, sino que activó por epigenética genes que estaban ahí y se manifestó una enfermedad inmune. Ok, y bueno, por supuesto tenemos la inmunidad. Vamos a ver, de vacunas. Después vamos a ver una clase de vacunas, pero ¿quién es el padre de la vacuna? ¿Ah? No, él tenía mucha publicidad. Pero entonces, ¿quién es el padre de la vacuna? El doctor Jenner. Y su experimento fue poco ético, pero funcionó. Dice yo, la primera vacuna contra la viruela. Agarró y se dio cuenta que había dos tipos de viruela: la viruela vacuna y la viruela humana. La viruela humana es muy grave. Y la viruela vacuna, que también le puede dar a los humanos, es una viruela parecida a nuestra varicela, nuestra lechina. Se dio cuenta que las personas que se infectaban con viruela vacuna eran inmunes aparentemente a la viruela humana. Entonces pusieron por otra cosa que agarrar ostras de viruela vacuna y la inoculó en un sujeto de experimentación. El hijo de su jardinero. Fue un poco ético, pero... Y después lo expuso a la viruela de humano, o sea que fue lo peor. El niñito perfecto. Y comenzó su estudio, su tratado. Es poco ético pensar en eso, pero logró desarrollar la primera vacuna y por eso fue la primera vacuna que fue
que fue dio inicio a la carrera por la vacunación e inmunidad activa. Pero, por cualquier si fue. La hepatitis es peor. Le daban. ¿Cómo sabemos que la hepatitis A se transmite a través de la materia fecal? Le dieron a niños en orfanato en sus alimentos heces de pacientes con hepatitis A y viendo si en qué concentración provocaba la infección. La ciencia avanza con el trabajo. Ok. Termino esta parte con esto. La sensibilidad de la respuesta de inmunidad va a depender, por supuesto, de la capacidad que tiene el organismo de responder a un determinado agente, de la, vamos a llamarlo así, de lo indemne que se encuentre nuestro sistema inmune en un determinado momento. Por eso, por ejemplo, hablamos de pacientes inmunocomprometidos o inmunosuprimidos. No es lo mismo la inmunidad de un paciente que tiene una comorbilidad con un paciente que aparentemente está sano. Un paciente desnutrido no funciona igual su inmunidad que un paciente bien nutrido por la presencia de anticuerpos. Es decir, porque fíjense que ¿qué son los anticuerpos? Químicamente, ¿qué son? Proteínas. Y las proteínas están formadas por aminoácidos. Y algunos de esos aminoácidos se llaman esenciales. ¿Y esos aminoácidos esenciales de dónde vienen? De la dieta. Entonces, por lo tanto, si yo no consumo proteínas, consumo aminoácidos que son esenciales, voy a tener déficit de algunos de esos anticuerpos. Si se forman esos anticuerpos con esas proteínas que están muy chuecas y que no tienen capacidad biológica. Entonces, permite reconocer diferencias sutiles entre sustancias extrañas y sustancias que son propias. Oye, tú no me llamas. Yo estoy en clase, ¿qué se queda? La directora, la jefa de la si no es la jefa suprema, la decana, sí. Ok, tenemos entonces la diversidad, depende de cómo actuamos frente, identifica millones de estructuras únicas frente a antígenos extraños. Tenemos la parte de la memoria inmunológica, que por supuesto ya hemos profundizado, que nos permite entonces ir reconociendo a lo largo de nuestra vida, o por lo menos durante un buen periodo de tiempo, la exposición previa. Eso es bueno, pero también hay que considerar lo malo que sea por la pérdida de la tolerancia. Y por supuesto la respuesta que tiende a ser específica para eso. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. ¿Seguro? Déjenme contestar todo este teléfono y termino los 10 minutos porque estamos en la otra clase. Antes que llegue Italia.